Don Luis Resines es un sacerdote diocesano de Valladolid y es sobrino de un antiguo obispo de Segovia, el obispo Llorente. Se llama Luis Resines Llorente. Don Luis hizo el doctorado de Teología en la Universidad de Salamanca y completó también sus estudios con la especialización en catequética en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Ha ejercido ministerios como presbítero, entre otros, el de director del Secretariado Diocesano de Catequesis. Ha colaborado y publicado numerosísimos artículos relacionados con la catequesis. Entre sus obras destaca Catecismos de Astete y Ripalda, edición crítica, Madrid, 1987, La fe maltratada, Valladolid, 1988, Jerónimo de Ripalda, Doctrina cristiana con una exposición breve, Salamanca, 1991, Catecismos americanos del siglo XVI, Salamanca, 1992, Las raíces cristianas de América, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1993, el Catecismo del Sínodo de Cartagena, Murcia, 1994, Historia de la Catequesis de Valladolid, 1995. Y este libro que servidor tiene en sus manos, que se llama San Juan de Ávila, Doctrina cristiana que se canta. Ese es el tema de don Luis Resines. Muchas gracias. Gracias. Empiezo por reconocer que una llamada telefónica de Antonio Llamas iba con veneno, porque llevaba puesto el anzuelo y mordía el anzuelo. Y le dije que sí, sin más, ni pensarlo. Y como consecuencia, aquí estoy. No sé si vais a ver desde ahí o... Ah, bueno, bien, se vuelve un poco. Bien, mi trabajo va a ser el de desmontar, porque no hay más remedio que desmontar lo que se sabe del catecismo o de la doctrina cristiana que se canta de Juan de Ávila. Era el año 1554 cuando salía un pequeño librito de las prensas de El Molino de la Robela en Valencia, y de esos ejemplares que salieron, no se sabe cuántos, encontramos hoy un único ejemplar. Es una breve doctrina que le tengo que tirar de las orejas a nuestro amigo Monseñor Mario en verso y prosa, porque también tiene prosa, parte de verso, parte de prosa. Y la suerte ha hecho posible que cuando se localizó este ejemplar único y se publicó alrededor del año 1970 y después en la edición de la BAC de 1970 y en la posterior edición, otras personas, y yo también, dijimos sin más, este es el Catecismo de Juan de Ávila. Lo avalaba, ya se ha citado varias veces, a Luis Sala, y en aquel momento pues todos dijimos, adelante, este es el Catecismo de Ávila. Pero los tiempos cambian, aparecen nuevos datos, surgen nuevas informaciones y yo ya no me atrevo a decir este es el Catecismo de Ávila o la doctrina de Ávila. Ahí presento, a ver si sale, si pongo el ratón en su sitio. Ahora. Ahí aparece ese cuadro de ediciones donde hay 10 ediciones distintas de todo lo que hasta ahora se sabe, o por lo menos lo que yo sé. Si hay alguien que sabe más, que suba y que lo diga, no hay problema. Hay una primera edición, la sospechada y que puede ser la original, de Baeza hacia 1550, y que es posiblemente la única en la que intervino de forma personal y directa el propio Juan de Ávila. Al fin y al cabo estaba en aquellos momentos por allí y pudo controlar esa edición. Pero de esa edición sospechada no hay ningún ejemplar, o por lo menos hasta ahora no ha habido
no se ha conocido ningún ejemplar. Después, en las ediciones números 2, 3 y 4, pongo entre interrogantes el nombre de Juan de Ávila, porque no me atrevo, sinceramente no me atrevo a asignarlo a él y luego irá apareciendo. En la edición número 3 es una edición hecha en Mesina. Está perfectamente documentada y se sabe con toda clase de detalles hasta la fecha de aparición y las entregas de ejemplares. Pero tampoco se ha encontrado ejemplar de esa edición, ningún ejemplar. Por lo tanto, siempre andamos con carencia de información. Después está la edición de Medina del Campo de 1558, otra de Valencia de 1557, que iremos viendo, otra sospechada nada más de 1746, que presenta serios problemas y que pone entre interrogantes, por eso he puesto ahí también la cuestión de los interrogantes, y otras cuantas más parcialmente recogen lo que Juan de Ávila pudo escribir o publicar. Hay un dato curioso que ha salido ya estos días varias veces, y es que cuando se publica la primera edición de la Audifilia, Juan de Ávila se queja: esto no es mío, esto no lo he escrito yo, esto no me lo asignen a mí, y menos con el desdoro de haberlo puesto en el índice. ¿Por qué Juan de Ávila no se queja cuando se publica la primera edición de su catecismo, la que hoy conocemos y la que vamos a ver a continuación? Esta es la de la Audifilia, la primera edición, y es la que provoca las quejas de Ávila. Esto no es mío, no me lo asignen, que esto no lo he escrito yo. Pero esta edición sale, es a la que hacía referencia antes, sale en Valencia en 1554, y Ávila no protesta. Yo tengo el convencimiento de que Ávila no protesta porque no se enteró siquiera que estaban haciendo y publicando esta edición. Esta edición es irregular por doble motivo, porque dice ahí en la última línea impresa, luego iré a la línea manuscrita, dice ahí en la última línea impresa con licencia. Y las normas de la impresión en aquel momento obligaban a poner la licencia de impresión en el propio texto, y esa licencia no está. Por lo tanto, es una obra irregular desde el punto de vista estrictamente legal. Pero además es una obra irregular desde el punto de vista canónico, porque Trento había prohibido que los libros de materia religiosa se imprimieran y se difundieran anónimos. Y ahí pueden ver ustedes que no hay nombre de autor. Por lo tanto, es doctrina cristiana que se canta o himnos vos por amor de Dios, pero no hay nombre de autor. Es doblemente irregular esta doctrina. Esta doctrina tiene además una característica en esa línea manuscrita que aparece en la parte inferior y que cuando se publicó esta misma portada se omitió esa línea. Domus, leo, a mí me costó mucho leerla, Domus professa Sancti Fidelis, que quiere decir, me decían antes, uno de los padres jesuitas, el padre Diego, no, quiere decir casa profesa de San Fidel. Claro, hasta ahí ya llego yo. Pero, ¿y eso qué entraña? Y entraña que este ejemplar emigró desde Valencia, posiblemente vía Roma, y llegó hasta Milán, y la casa jesuita, la casa profesa de los jesuitas, estaba bajo la advocación de San Fidel. Y por lo tanto, este es el registro de entrada de esta obra que se conservó allí y que hoy está en la Biblioteca Braidense de Milán. Cuando esto se hizo, posiblemente Ávila, que estaba por aquí, por Córdoba, por Baeza,
No sabía que se estaba publicando porque hay otro detalle en esta portada, y es el anagrama jesuítico que ocupa media portada. Es decir, ahí no está el nombre de Juan de Ávila, pero sí está la firma de los jesuitas. Sigamos adelante. Otra edición con el mismo título, aproximadamente, Doctrina Cristiana, nuevamente impresa en Medina del Campo. Y esta edición de Medina del Campo de 1558 también incluye el anagrama jesuítico con el Jesús, también es anónima, literalmente anónima, y se publica en Medina del Campo. Tampoco se pudo enterar Ávila fácilmente, porque Medina del Campo está a 500 kilómetros de aquí. Si a 500 kilómetros le pillaba Valencia, algo más, me dicen, Si 500 le pillaba Valencia y 750 Medina del Campo, Ávila ni se enteró. Los jesuitas hicieron esta edición, hicieron la anterior e hicieron la siguiente. La siguiente es esta otra, que también tiene el anagrama jesuítico. Esta es una edición que está mutilada, le faltan bastantes páginas, pero sí que tiene la portada y el colofón, y en el colofón dice que la han hecho los padres de la Compañía de Jesús. Además de la firma que lleva la portada, está clarísimo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Posiblemente, no hay seguridad ninguna, pero es lo más verosímil, es que muchos de los discípulos de Ávila que estuvieron con él y que después ingresaron en la compañía, se llevaron o sus apuntes escritos o en la memoria lo que Juan de Ávila enseñaba, mejor o peor, se lo llevaron, y después lo publicaron en un sitio o en otro. Esa doctrina que veíamos en primer lugar, la de Valencia, llegó también en un ejemplar a Roma y desde Roma fue a Milán. Y a Nápoles. Otro ejemplar a Nápoles. En Nápoles quisieron imprimirla los jesuitas. Se sabe perfectamente que fueron ellos quienes lo llevaron al vicario general para imprimirla. Y el vicario general de Nápoles, humanista él, dijo: esto no se puede imprimir, tiene unos versos muy zafios, muy malos, son unos versos ratoneros, no se puede imprimir. Entonces la retiraron de Nápoles y se la llevaron a Sicilia, donde tenían allí buenos contactos, y se imprimió en Sicilia. De esa edición de Sicilia sabemos la documentación, pero no se ha encontrado ejemplar ninguno. Es decir, que los jesuitas llevaron a cabo una doble labor. Por un lado, conservar, reproducir y difundir la doctrina de Ávila, y por otro lado, adulterar la doctrina de Ávila, porque lo que se presenta en cada una de las ediciones es distinto, no coinciden, ni siquiera en todos los contenidos, pero incluso en los mismos contenidos, cotejando, yo he encontrado hasta 500 variantes entre unas y otras. Como consecuencia, al no tener la edición primitiva original, no hay forma de saber si lo que es una variante ha sido una supresión o un añadido, si el cambio era buscando el texto primitivo o cambiando y poniendo otra expresión en sustitución de la anterior. Si además del círculo de los jesuitas dejamos ese círculo y pasamos a otros ambientes, nos encontramos con otra serie de ediciones, en este caso ya parciales. Ahí tienen la portada de una cartilla menor del canónigo Juan de Robles, que está hecha para enseñar a leer, muy buena, por cierto, para enseñar a leer. Y una vez que ha enseñado toda la técnica de la lectura, propone un ejemplo de texto seguido para que el alumno que ya sabe leer lea. Y lo que propone para leer son los mandamientos tomados de la doctrina de Juan de Ávila en una de sus ediciones. Tampoco coincide del todo, pero Juan de Robles hace una incorporación de parte de su texto a esa cartilla para enseñar a leer.
Seguimos con esa... Se ve muy mal, es muy oscura la imagen, pero es otro de las muestras. En los primeros, paso el ratón para que se vea, bueno, ahí está el título, larguísimo. Este es un pliego de cordel o un cartel para poner contra la pared, porque solo está impreso por una cara. Y en esta parte de aquí que señalo ahora con el ratón, las 11 primeras preguntas, pone unas preguntas que tienen similitud, referencia, parecido con otras preguntas de la catequética del siglo XVI. Pero a partir de aquí todo el resto es reproducción tal cual, menos muchas variantes, del interrogatorio de Juan de Ávila. Ha cogido lo de Juan de Ávila, o lo que circulaba como de Juan de Ávila, lo ha reproducido, le ha puesto su nombre y a vender, que son 4 días. Y además tenía necesidades familiares importantes y como consecuencia de ello no le quedaba más remedio que vender este tipo de obras. Ahí tenemos otro ejemplar, la doctrina cristiana. Este estuvo perdido durante mucho tiempo, ha aparecido hace relativamente poco en la Biblioteca Nacional de Lisboa. No está el nombre en la portada, está en la segunda hoja, la vuelta de portada, de Gregorio de Pesquera. Este fue director del Colegio de Doctrinos de Madrid, había estado antes en Valladolid y, como consecuencia de esto, compone una obra en la que va incorporando todo lo que encuentra y que le parece útil. El único criterio que yo he encontrado es el de utilidad. Incluso hay el mismo texto que lo repite de 2 maneras distintas, pero en algunos casos algunas de las piezas que forman parte de esta obra tienen nombre y se dice esto viene de tal lugar. En otros casos no tiene nombre e incorpora muchísimos aspectos que están clavados de la doctrina de Juan de Ávila. Muchísimos aspectos. Una de las curiosidades en esta obra es que en las páginas 12 vuelto, recto y vuelto, aparece una epístola de Juan de Ávila impresa todavía en vida de él. Una carta de las que él ha escrito a una persona, este buen señor Gregorio de Pesquera, la coge, la imprime y la incorpora a su libro con el título «Esta epístola escribió un devoto varón amigo de Dios», no se sabe quién, luego sí se sabe, a otro que entendía en obras de caridad, que le pidió que escribiese cómo se debía regir para agradar a Dios. Es una carta de Juan de Ávila, que está en el epistolario que ha sido publicado. Todavía tenemos más ejemplos de esa utilización parcial, como es esta otra doctrina de Jerónimo Jutlar, publicada en Barcelona como indicación del obispo de Vic, y también incorpora algunos de los versos iniciales que Juan de Ávila había puesto en su obra. Y todavía creo que hay otra más. Ya este es el mapa, en el que vemos la distancia desde donde pudo estar en aquel momento, en 1554, Juan de Ávila, la distancia que hay a Valencia, la distancia que hay a Medina del Campo. El pobre Juan de Ávila no se enteró de lo que le estaban haciendo, de cómo le estaban fusilando su obra. Consecuencia de todo esto es que ahora mismo ya no sabemos cuál es el texto original. Hay dos declaraciones, una de las cuales la que hace el propio Ávila en su prólogo de la Audicilia, donde dice: yo he mandado a la imprenta, que es la única obra que debió haber impresa, excepto la de la Audicilia en la primera edición, yo he mandado a la imprenta una declaración de los mandamientos. Entonces esa declaración de los mandamientos habrá que decir es suya, pero como nos ha llegado trastocada y retocada, ya no sabemos si todas y cada una de las palabras son suyas o no. Y hay otra declaración, pero ya es un siglo posterior, de Vilches, en Santos del Obispado de Jaén, que dice: compuso también una exhortación dirigida a los padres y señores de los niños,
acerca de la obligación que tienen de enseñarles la doctrina y de enviarlos a las escuelas. Son los primeros versos, esos versos iniciales, oídnos vos por amor de Dios, con los que empieza el desarrollo de la doctrina en versos, o al menos en la parte versificada. Hay otra parte que no son versos, por ejemplo, el sermón del día del juicio, la parte de interrogatorio de preguntas y respuestas, o la parte en la que da consejos bastante útiles y bien pensados a los catequistas de lo que había que hacer a la hora de la catequesis. Consecuencia de todo esto es que ya no sabemos cuál es en realidad la obra de Ávila, y desde luego que lo que está publicado en la BAC, el que quiera comprarlo, que lo compre, pero ya no tiene validez. Ha quedado ¿cuál? Que no tiene validez, ¿por qué? Porque ha quedado superado. El catecismo que figura en la edición de las obras completas de la BAC, tanto en la primera edición como la de 1970, como la de 2000-2002, no es más que lo que se publicó en 1970, cuando solo se conocía uno, y por lo tanto, donde todos decíamos sin más, esto es lo que ha escrito Ávila. Ahora que se conocen muchos más datos, más ediciones y muchas más variantes, eso ha quedado ya para la historia, y lo único que recomiendo, que es el mejor libro que hay sobre el tema, porque lo he escrito yo, naturalmente, y como lo he escrito yo, pues es el mejor, sin duda, es este, Doctrina Cristiana que se canta, que incorpora todas las 500 o casi 500 variantes del texto crítico, y donde cada uno puede, si le parece, decir esto lo escribió Ávila, y si no le parece, pues decir no sabemos quién lo escribió, porque esa es la mayor parte de las cosas que se incorporan ahí. No sabemos exactamente cuál es el texto original, y habrá que decir con muchos interrogantes la doctrina cristiana de Ávila o lo que hicieron con ella. Los jesuitas intervinieron para difundirla, pero a la vez para manipularla. Gracias a ellos conservamos una notable parte, pero esa parte nos ha llegado tan trastocada que ahora mismo ya no sabemos si sí o si no. Y esto es todo cuanto tenía que decir. Gracias.